Buenos días. En esta hermosa mañana te habla la sierva Isabel Machado desde Valledupar, Cesar, Colombia. En este día continuaremos con el estudio de las puertas en el tiempo de Nehemías. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la puerta de las aguas y la puerta de los caballos. La puerta de las aguas, podemos decir que esta puerta nos habla de la palabra de Dios. Agua es símbolo de la palabra, es la fuente donde encontraremos la vida, la verdad y la sabiduría. La palabra de Dios es el lenguaje o el idioma del reino de los cielos, a donde fuimos trasladados cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Debemos hablarlo, debemos declararlo. Es la manera donde Dios nos habla o la manera de comunicarse con nosotros. Esta puerta es mencionada en la restauración de las puertas de Nehemías, pero esta puerta no fue reparada. O sea que cuando todas las puertas fueron derribadas y quemadas, ella permaneció intacta. Ella no sufrió daño alguno. La palabra de Dios permanece para siempre. No necesita ser actualizada ni cambiada. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4:2, y señala la escritura taxativamente que no se puede añadir ni quitar. Nos revela a Cristo. Dios nos habla a través de ella. Y la palabra de Dios cumple muchas funciones en nuestra vida, pues ella nos limpia, ella nos enseña, ella nos instruye, nos transforma el corazón, nos restaura, ella nos corrige, trae libertad a nuestra vida, nos guía, nos direcciona en el momento que nosotros tenemos que tomar decisiones correctas. Ella nos guiará a tomarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos indica el camino correcto, nos transforma el carácter, nos revela nuestra condición. Es un arma de ataque y de defensa contra las acechanzas del enemigo. Nos llena de sabiduría para desarrollar nuestra vida. Nos da claridad de qué es lo correcto y lo que no lo es. La palabra nos amonesta, nos convence que debe haber un cambio de pensamiento, de actitud. La palabra de Dios es un ambiente donde nos desarrollamos. En el proceso de gestación, vemos que a partir de la cuarta semana, el lugar donde estamos se llena de líquido amniótico. O sea que desde que somos engendrados en el proceso de la gestación, permanecemos en el ambiente de nosotros es agua. Y esa agua es la vida, porque si esa agua, se sale o pierde la madre el líquido amniótico estando embarazada, eso va a traer muerte al feto. Entonces nosotros debemos permanecer en ese ambiente, nosotros debemos vivir en ese ambiente, sumergidos en la palabra de Dios, porque si nosotros no estamos sumergidos, moriremos, porque no podemos vivir sin ella. Sin agua nos destruiremos,
vamos a crecer desnutridos espiritualmente. Podemos decir también que el agua nos limpia la mente, nos limpia el corazón. Y esa palabra es la que viene a hacer un trabajo de transformación interior y exterior a cada uno de nosotros. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, señala la palabra o la escritura que debemos desear la leche espiritual, no adulterada, y que debemos anhelarla como niños. Nosotros, un niño no puede vivir sin su leche materna, sin su tetero. Nosotros no podemos vivir sin ese alimento. La palabra también nos da señales, nos da advertencias. Podemos encontrar normas de comportamiento. En Josué 1:8 dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Debemos hacer conforme está escrito, y la garantía de que si nosotros estamos meditando de día y de noche, y si nosotros obedecemos esa palabra, Dios lo que nos está garantizando es que todo nos va a salir bien y que Él nos va a hacer prosperar. También podemos comparar la palabra como la luz. Es luz para andar por los caminos. Se necesita luz física o artificial. Sin ella no podemos caminar por un camino oscuro. En la vida espiritual no es la excepción y necesitaremos luz para avanzar. La luz también nos hace cautelosos, prudentes. Con todo esto demostramos la grandeza y lo importante de la palabra. La palabra también podemos decir es como un espejo. ¿Para qué sirve? Para ver nuestro rostro. Si nos salen arrugas, si estamos mal maquilladas, etc. La Biblia nos refleja cómo somos o cómo estamos interiormente. Después de esta puerta, pasamos a la puerta de los caballos. Y la puerta de los caballos simboliza la guerra espiritual. Anteriormente los caballos eran usados para la guerra, y tarde o temprano tendremos que enfrentar batallas espirituales, pero no debemos tenerle miedo, porque el Señor está de nuestro lado. Aunque la lucha es espiritual, muchas veces luchamos en lo natural o en lo físico con nuestra propia fuerza. Esto es confiar en caballos y jinetes. La lucha no es carnal, sino es espiritual. Y nosotros tenemos armas espirituales para destruir las fortalezas. ¿Cuáles son esas armas espirituales para destruir la fortaleza? Es el ayuno, es la palabra, es la oración y la adoración. En 1 Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 6 dice: los que restauraron esta casa fueron los sacerdotes. La reparación comienza en casa. No podemos pretender arreglar al mundo sin antes arreglar nuestra vida. Y los que hacen la guerra espiritual en guerra espiritual son los convertidos maduros, no los recién convertidos. Debemos conocer quiénes somos en Dios. Nosotros somos hijos, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, hijos herederos, coherederos, más que vencedores, justificados, victoriosos y santificados. Debemos saber también la posición. Estamos sentados en lugares celestiales. Somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Tenemos su cobertura. Estamos blindados. Nuestra posición es real, es un hecho. Tenemos autoridad sobre las tinieblas. Es uno de los beneficios de la cruz. Cristo venció en la cruz a las tinieblas y las puso por estrado de nuestros pies. También debemos conocer a nuestro adversario, el diablo, cómo opera, cómo está organizado, sus artimañas, cuáles son sus armas. Cristo nos los entregó vencidos. Debemos reconocer que hay un conflicto espiritual, pero que hay que ser equilibrados y debemos tener claro desde qué posición le voy a hacer frente al conflicto. En lugares celestiales desde arriba como victorioso en Cristo, con Cristo de nuestro lado. Él ya venció, nos declaró más que vencedores
Con Él estamos blindados, amurallados, cubiertos y protegidos. En 1 Juan capítulo 5, versículo 18 dice que si nosotros nos sometemos a Dios, el maligno no nos puede tocar. Pero muchas veces nosotros no creemos en esa posición en la cual estamos sentados en lugares celestiales y Cristo está de nuestro lado, sino que luchamos con una posición acá abajo, con una actitud de derrotados, de vencidos. Debemos estar preparados como hijos de Dios antes que lleguen los conflictos, los días malos y difíciles, días de prueba. Pero estos días pasan, pero debemos estar firmes y fortalecidos. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice que debemos estar firmes contra la acechanza del diablo. Efesios 1, 21, Efesios 6, 15. Debemos tener el conocimiento de su palabra y revelación de la palabra para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. 1 de Pedro 5, versículo 8 al 9. Amarrarnos a la verdad, desear la verdad. La verdad nos hace libre. Debemos tener fe. Fe en creer es creer que todo lo que dice en su palabra, bien interpretado y bien enseñado y bien explicado, es verdad. Entonces, hoy te he explicado lo que significa la puerta de las aguas, que es la palabra de Dios. La palabra es todo. La palabra es Cristo, el Cristo revelado. Y la palabra tiene un sinnúmero de beneficios. Debemos estudiar la palabra. Debemos escudriñar las escrituras. Ese debe ser una de nuestras mayores prioridades, una pasión. Debe ser un deleite para nosotros el estudiar la palabra de Dios. El sentarnos a los pies del Maestro, como lo hizo un día María, la hermana de Lázaro, y ella dice que estaba a los pies del Maestro escuchándolo hablar. Cuando nosotros estudiamos la palabra, es Dios hablándonos a nosotros. Es como te dije, el mensaje del idioma del reino de los cielos. Y es el idioma que nosotros debemos hablar, es el idioma que nosotros debemos declarar. Y también la puerta de los caballos, como te dije, pues es la puerta de la guerra espiritual. Estamos diariamente en conflictos, pero tenemos que saber que Cristo venció las tinieblas y que nos dio la autoridad a nosotros y que Cristo nos ha hecho más que vencedores. Espero que esta palabra pues aumente tu sabiduría, tu conocimiento de Dios y que puedas guardarla en tu corazón y que esa palabra pueda dar fruto al 100%. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.